Buen día, queridos amigos. Faltan pocos días para la Navidad, así que en 4 días estamos en la Nochebuena y en el recuerdo de todo aquello que nosotros debemos celebrarlo, debemos recordarlo, que fue el acontecimiento más grande con la crucifixión y la resurrección que ha ocurrido en el mundo. Y en Navidad el Señor Jesucristo. Él vino y nació de una virgen. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios que dice, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 27, cuando termina, dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este versículo 28 dice: salve también llena de gracia, en otra traducción. Y el versículo 30 dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El apóstol San Pedro, uno de los grandes apóstoles del Señor, tiene 2 cartas magníficas en las cuales hemos estado meditando durante esta pandemia muchos domingos. Dice cosas maravillosas. El otro día recordábamos cuando en la segunda carta él se despide y dice: ya pronto el Señor me dijo que voy a partir con Él. Y cuando alguien está por partir de este mundo, dice cosas muy importantes, más siendo un cristiano, como lo fue el apóstol Pedro y como otros apóstoles lo fueron. Y se despide después de decir tantas cosas importantes para nuestra vida, para todo momento de nuestra vida, para jóvenes, para mayores. Antes de todas estas cosas, dice el versículo 18 del capítulo 3 de su segunda carta: creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí exalta el nombre del Señor Jesucristo y termina su segunda carta. Pero crecer, dice, en el conocimiento primero y en la gracia. Lo mismo que le dice Gabriel el ángel a María: salve llena de gracia, salve muy favorecida. No temas, porque has hallado gracia. Y esto de la gracia encontramos en la palabra de Dios, que nos dice que la ley ha venido por Moisés, pero la gracia ha venido por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, podemos estar hablando de un gran deportista. Hace poco falleció uno, el que realmente nos ha deleitado con toda la gracia y la habilidad que tenía, pero un gran bailarín, un gran artista, un gran cómico, una mujer, un hombre lleno de simpatía y que nos haga reír, nos haga llorar con sus interpretaciones. Y nosotros decimos: ¡qué gracia que tiene! Bueno, el Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su carta, algo muy revelador, porque el apóstol Juan en su evangelio no nos habla, deja que San Mateo y San Lucas hablen de Belén, del nacimiento, de eso tan maravilloso. Y él entonces directamente arranca hablando que el Señor Jesucristo estaba antes que todas las cosas, y le llama el verbo. Tradicionalmente esa palabra, la palabra verbo, era usada para poder traducir del griego la palabra logos, que quiere decir comunicación, palabra. Y cuando nosotros nos comunicamos con alguien y le hablamos, yo puedo decirle a usted, en este video, este día, y usted dice: en este video, ¿este día qué? En este video, este día. Y usted dice: no entiendo. Y yo digo: no, en este video estamos encontrando la palabra de Dios. Y ahí aparece el verbo, encontrando, del verbo encontrar. Estamos transmitiendo, del verbo transmitir. Estamos hablando, del verbo hablar. Quiere decir que el verbo en la frase le da sentido a lo que estamos diciendo. Sacamos el verbo y no entendemos lo que se dice.
Y en la vida sacamos al Señor Jesucristo y no entendemos para dónde vamos, no entendemos a dónde vamos, ni de dónde venimos, ni qué hacemos en este mundo. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, su autoridad, sus maravillas, sus milagros, su presencia, su rostro, su mirada, todo lo que él irradiaba. Vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. ¿Por qué el Señor estaba lleno de gracia? Porque justamente gracia es lo que se da. Gracia es un regalo. Gracia es una invitación a algo bueno. Y nosotros cuando recibimos esa gracia, decimos muchísimas gracias. Si usted me invitara a tomar algo porque hace calor y qué sé yo, y yo después que lo tomo le digo gracias, no por nada, no, pero ¿cuánto yo tengo que pagar algo? Por favor, ¿no? Está la alegría de aquel que da, y el Señor tenía el gozo y la alegría de estar dando. Lo veían lleno de gracia y de verdad, dando, sembrando, haciendo maravillas, pensando en los demás. Cuando nosotros vamos a un lugar, puede ser una conferencia, puede ser el colegio, puede ser hasta puede ser en una iglesia. Vamos a ver rostros que dicen que no con su mirada, es como que no se puede entablar enseguida nada, ¿no? Y rostros que dicen que sí, que parece como que nos dan una bienvenida al lugar a donde hemos llegado. Y nos da gusto cuando alguien al mirar, al saludar, tiene esa gracia de estar dándonos la bienvenida a donde nosotros llegamos. Y Dios quiere darnos la bienvenida a una nueva vida y una vida eterna para vivir con Él. Y eso lo hizo a través del Señor Jesucristo, que fue el regalo de Dios para todos nosotros. La paga del pecado, de alejarnos de Dios, de soltarnos de su mano, de desobedecerle. Dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque la gracia nace en el corazón de aquel que da. Y nos está diciendo lo que hemos leído desde el principio, crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. El cristiano, la primera cosa que aprende es a dar. Primero dar su vida al Señor y decirle, Señor, te rindo mi vida para que mi vida no solo tenga sentido para recibir tu bendición, sino para que la uses, te la entrego, es tuya. Y esto es muy difícil, pero cuando la entregamos, cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de ser, nos llenamos de su gracia y obtenemos la esperanza de la vida eterna y ya la empezamos a disfrutar acá. Y es muy distinta la vida, los problemas y aún el sufrimiento. Yo quiero decir que la gracia del Señor no es solamente para poder hablar a los demás, comunicar con amabilidad, con delicadeza, que a veces están tan ausentes en las relaciones humanas, con misericordia, con piedad, con comprensión, ayudar a otros, contenerlos, comprenderlos, la situación que están pasando, solidarizarse. El Señor puso tantos ejemplos. Dijo de aquel buen samaritano que un hombre estaba tendido en el piso, herido, los ladrones lo habían robado, como pasa tantas veces ahora. ¿Y qué sucedió? Él no lo conocía. Él no sabía, tenía que hacerse cargo de él, no porque no estaba a su cargo, pero él descendió de su carruaje, lo atendió, lo curó, lo vendó, lo cargó y llegó a un mesón y le dijo, ocupate de él y cuando yo vuelva de hacer mi tarea,
me voy a hacer cargo de todos los gastos que tiene, porque este hombre lo encontré muy mal. Y así hizo el Señor Jesucristo y vino para que nosotros recibamos el regalo de la vida eterna, que no lo tenemos que ganar. Muchas veces encontramos, dije yo, en cualquier lugar, pero encontramos también en la iglesia, gente que tiene un olfato fino para ver a aquellos que viven mal, los que tienen adicciones, los que viven lejos de Dios, y si vienen, debemos llenarnos de gracia y de compasión, ayudarlos y ya amarlos por la situación en que se encuentran. Y muchas veces es como que algo nos detiene. Y esas actitudes son contrarias a la gracia. La gracia es la que ve la necesidad, como el buen samaritano, y cubre la necesidad. Y el Señor Jesucristo vino porque Dios vio la necesidad y vino a cubrir la necesidad y a morir por nosotros. También la gracia nos ayuda a soportar el sufrimiento. También la gracia nos ayuda para aquellos que tienen que ir a hacer el trabajo de misioneros y son perseguidos, y muchos fueron matados, y hasta en la actualidad hay algunos que mueren por llevar la palabra de Dios y el mensaje de vida eterna a los que no lo tienen. Y esa sensibilidad para escuchar, para atender las necesidades y para tener un olfato fino, no por las maldades que otros puedan estar haciendo en la vida equivocada, sino por la necesidad que tienen de un cambio. Esa gracia tiene que abundar en nosotros y en esa gracia tenemos que crecer. Y se tiene que notar que el Señor nos llene de esa gracia y podamos ponerla en práctica en nuestro hogar, en el lugar de trabajo, en donde nos encontramos y en donde hay necesidad. Amén. Que sea así, que Dios nos bendiga.